Hola y bienvenidos a Game Maker en español. En esta ocasión vamos a ver qué son los scripts, cómo uno puede utilizar un script y lo más importante, para qué podría servir un script, porque esto básicamente sería para nuestro proyecto, no es algo que se vaya a ver dentro del juego ni nada, sino que es más que nada como una comunidad que uno puede darse dentro del proyecto. Ok, vamos a ver cómo podemos utilizar scripts y muchos scripts en nuestro proyecto, cómo organizarlos de manera correcta y cómo utilizarlos a su máximo poder, así por decirlo. Bien, en esta ocasión vamos a utilizar como siempre un objeto para hacer pruebas y vamos a meter este objeto en un room. Aquí está nuestro objeto y bien, ya podemos empezar a programar. Bueno, en este caso voy a simular que tengo un juego multijugador y quiero dibujar todos los jugadores que hay en pantalla, ¿ok? Esto es solo un ejemplo, ya que vamos a dar más ejemplos. Entonces, para hacer esto es bastante simple, voy a utilizar listas. Para ello, un evento create. Vamos a crear una lista y almacenarla en una variable. Yo le pondré players. Aquí la creamos. Y luego vamos a meter los datos dentro de la variable players o la lista que está almacenada en players. Y bien, ya tenemos nuestra lista de los jugadores, nuestros supuestos jugadores. Aquí metimos los nombres de los jugadores en la lista. Y ahora vamos a dibujar la lista en un evento draw. Para ello vamos a comprobar que nuestra lista exista con la función exist en la variable players, un data structure de tipo lista. En el caso de que se cumpla, vamos a crear una variable temporal que tome el tamaño de nuestra lista, en el caso de la lista players, y si el tamaño de nuestra lista es mayor que 0, o sea, hay datos, entonces va a iniciarse un bucle for, que todo esto ya lo vimos en videos anteriores. Ahora vamos a tomar una variable temporal que vamos a dibujar el nombre de los jugadores. Vamos a tomar un valor con posición de la lista players en la posición y que es la del bucle. Si nosotros probamos esto, vamos a ver que se nos dibujan todos los nombres que pusimos aquí en el inicio, en el mismo orden que lo tenemos. Bien, esto es bastante fácil, ya lo hemos visto ya, cómo hacer esto. Bueno, ahora vamos a explicar cómo podría un script aquí ayudarnos. ¿Por qué digo ayudarnos? Porque imaginen que nosotros queremos dibujar una lista aquí, luego queremos dibujar otra cosa, luego queremos realizar otra acción y bla 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 bla. Si fijamos se nos va a llenar ah, de código. Podemos ver aquí que en un supuesto caso tendríamos más de 2000 líneas. Obviamente estoy exagerando, pero podría llegar a pasar que se nos junten bastantes cosas. Entonces, ¿cómo podemos utilizar scripts para que nos ayuden aquí? Es bastante simple. Para crear un script, aquí en los resources de nuestro proyecto, vamos a ver la carpeta de scripts. Vamos a dar clic derecho y create script. Bien, aquí le vamos a dar un nombre. Puedes utilizar un prefijo, por ejemplo, script tanto, tanto, tanto. Yo no uso este formato de nombre para scripts. Yo suelo utilizarlo por sección. Por ejemplo, un script de player. Por ejemplo, para que camine pondría player walk. Otro para que se dibuje sería player draw, etcétera, etcétera. Yo utilizo como por sección. Así que bueno, supongamos que nosotros tenemos un objeto, por ejemplo, un objeto ítem. Y en ese objeto ítem van a ver en un evento draw un script para que se dibuje el ítem, otro script para que se actualice el ítem. Por ejemplo, en ese caso sería cómo actualizar cuando el jugador dé clic o se acerque y se recoja, etcétera, etcétera. Entonces, el prefijo que yo utilizo, que es bastante cómodo, es para el tipo de objeto que vaya enfocado, por ejemplo, ítem, guión bajo y la función. En este caso podría ser item update o en el que se va a actualizar, o también puede ser item draw o item on player near de cuando se acerque el jugador, etcétera. Si tenemos otro objeto menú, puede ser el script de menú-on click, menú on exit, etcétera, etcétera. Ese es el prefijo que yo recomiendo utilizar para los scripts, ya que así vamos a poder acceder mucho más fácilmente si nos queremos ejecutar un script ah, de menú. Simplemente vamos a poner menú-bajo y nos van a salir todos los scripts que nosotros creamos de menú. Y así para todos los objetos. Ok, en este caso yo le voy a poner game draw players. Y bueno, siempre tenemos que asegurarnos de que nuestro script lleve el mismo nombre que tiene aquí arriba. ¿Por qué? Porque si nosotros, por ejemplo, llamamos a este script, aquí, game draw players, vamos a ver que en los parámetros nos sale que no, de hecho no tiene parámetros, no sale nada. Entonces para
que nosotros sepamos qué tiene cada script, vamos a escribir el mismo nombre que está aquí arriba y abrimos paréntesis y los parámetros que van a ir. En este caso no va a ir ninguno, perfectamente podría ir cantidad o no sé, cualquier cosa. Si nosotros ahora llamamos a este script, podemos ver que los parámetros son los que nosotros escribimos ahí. Esto nos va a servir para cuando tengamos muchos scripts y no sabemos para qué sirve cada uno. Entonces, yo en este caso no voy a utilizar parámetros, ya que este ejemplo va sin parámetros. Bien. Ahora vamos a hacer que esta función, todo esto de aquí, vaya dentro de este script. Le damos aquí al botón de OK, y ya está nuestro script ya está listo. Solamente tenemos que llamarlo. ¿Cómo? Ponemos el nombre, Game Draw Players, y ya está. Nuestro script va a estar funcionando. Si nosotros ejecutamos nuestro proyecto, vamos a ver que visualmente es lo mismo, pero dentro del juego esto va mucho más ordenado. Ok, vamos, ya que comprendimos cómo utilizar un script normal, sin parámetros, simplemente así, vamos a explicar ahora cómo utilizar uno con parámetros. Bien, para este ejemplo de un script con parámetros, vamos a hacer que agregue jugadores dependiendo del parámetro que le demos. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a crear un script. Ok, vamos a poner aquí crear script, y a este yo le voy a poner game add player. Esto va a ser para añadir un jugador. Aquí ponemos el mismo nombre, recuerden siempre poner el mismo nombre para que no se nos quede en vacío, y adentro vamos a especificar el parámetro que vamos a utilizar o los parámetros. Voy a utilizar qué jugador voy a meter, por ejemplo el nombre o player name, se ve más cómodo, y ya está. Ahora, para obtener los parámetros que nosotros especificamos, lo recomendable es utilizar variables temporales. Yo le voy a poner name del nombre del jugador, y los parámetros que nosotros especifiquemos en un script, dentro del script vamos a llamarlo con argument. Si se fijan aquí tenemos argumento 0, 1, 2, pero tenemos que siempre utilizar estos que se llaman argument, y entre corchetes ponemos el número del argumento. ¿Por qué 0? Porque recuerden que en programación el 0 siempre cuenta, todo siempre parte desde el 0. Si nosotros ponemos 1, esto probablemente nos dé error porque no especificamos ningún argumento 1. En cantidad de argumentos sí hay uno, porque si contamos aquí hay solo un argumento, pero lo que sería en donde está almacenado está en la posición 0, porque el 0 siempre cuenta. Ya que tenemos aquí, tomamos nuestro argumento, el argumento del nombre que nosotros vamos a especificar desde fuera, vamos a añadirlo a la lista. ¿Cuál lista? Y bien, si se fijan, aquí lo vamos a añadir a la lista players y vamos a añadir el nombre. Si nosotros ahora para probar este script agregamos un evento de teclado o una función de teclado, de presionar la tecla space por ejemplo, y llamamos a este script, vamos a ver que nos pide un parámetro que es el que nosotros mismos pusimos. Yo por ejemplo quiero agregar al jugador name, vamos a pedir un string, nombre del jugador, y el jugador que vamos a añadir va a ser el nombre. Si nosotros probamos esto de aquí, bien, no dibuja nada porque en la función de draw players tenemos que el tamaño tiene que ser mayor que 0 para que se dibuje algo. Entonces vamos a presionar espacio para que se ejecute esto. Primero vamos a pasar esto de aquí, nos va a pedir el nombre del jugador que queremos agregar. Entonces ahora se va a almacenar en la variable name y va a ejecutar este script con este parámetro, que en este caso iría este string, y luego dentro del script lo que va a pasar es que va a tomar el parámetro que dimos o argumento, y luego lo va a añadir a players. Si le damos a OK, vamos a ver que lo va a añadir, y ahora que va a haber un nuevo valor, la lista de jugadores, bueno, el tamaño de la lista de jugadores va a ser mayor que 0 y se va a dibujar. Podemos hacer esto infinitamente. Básicamente eso sería tomar parámetros. Recuerden siempre practicar esto porque probablemente se enreden un montón, ya que estamos viendo esto muy rápido, pero recuerden que siempre lo más importante es practicar esto. Bien, si nosotros, por ejemplo, suponiendo que estamos llamando el script desde otro objeto y nosotros agregamos a un jugador, claro, va a tomar a la lista al nombre del jugador con el argumento que especificamos, pero la variable players dentro de otro objeto no existiría, y ahí nos daría un error de que la lista players no existe. Entonces, en ese caso, tenemos dos opciones.
podemos poner que en el objeto test.players, o sea, la variable players del objeto test, agregue el nombre a esa lista. Eso va a ser válido a menos que hayan dos objetos test. Ahí ya nos puede causar una confusión. Así que para prevenir eso, lo mejor que podemos hacer es editar nuestro script y poner aquí un argumento más. Por ejemplo, lista y el nombre del jugador. Entonces, ahora si nos fijamos, el argumento 0 va a ser lista y el argumento 1 va a ser player name. Aquí el argumento 0 sería la lista. Esto significa que estaríamos almacenando la lista en la variable nombre del jugador. Para cambiar esto vamos a agregar simplemente otra variable que va a ser player list, por ejemplo, y vamos a tomar el argumento 0. Y el nombre vamos a tomar el argumento 1, ya que esto está en el argumento 1. Ahora vamos a borrar todo esto, esta confusión que creamos aquí y vamos a poner player list y name. Ahora, si nos fijamos aquí, ya nos cambiaron los parámetros y vamos a especificar la lista, por ejemplo, players, la lista players y el nombre name que vamos a tomar. Si nosotros probamos, bien, hasta ahora no nos da un error. Si presionamos espacio y ponemos un nombre, entonces nos va a añadir este nombre a la lista y funciona perfectamente, sigue funcionando como si nada, no hay ningún error. Como pueden ver, así es como se utilizan los argumentos o parámetros en un script. Simplemente especificamos los parámetros que vamos a necesitar y tomamos los parámetros con la variable argument. Aquí sería el 0 y aquí el 1. Y luego procedimos a hacer lo que vamos a necesitar. Ahora vamos a ver el tercer uso que se le puede dar a un script. El tercer uso es usar retornos. ¿Cómo hacemos retornos? Bien, los retornos, el mejor ejemplo que puedo dar es este, que nosotros tomamos un string o un nombre y lo almacenamos en esta variable. Como por ejemplo la misma función que tenemos aquí, que es thisListCreate. Esta función retorna un valor. ¿Qué valor? El valor de el ID de la lista que creamos. Eso sería un claro ejemplo del retorno de un valor en una función o script. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos que un script retorne un valor para utilizarlo? Bueno, voy a hacer un script en el que nos pida el nombre del jugador. Por ejemplo, se va a llamar game. Asegurémonos de colocar el nombre del script. Y en este caso vamos a hacer que cree la variable name en vez de string vacío. Y con un bucle while, cuando nombre sea distinto de texto vacío, se va a romper el bucle y luego va a retornar. Tenemos que usar return o como se pronuncia esta weá, no sé cómo se pronuncia. Retornar nombre. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Creamos la variable player en un texto vacío. Aquí entramos al bucle de mientras texto sea igual a vacío. Vamos a tomar una string hasta que sea distinto de vacío y luego aquí está lo que estamos hablando de retornar. Vamos a retornar el nombre que nosotros tomamos. Entonces, si nosotros vamos a copiar aquí el nombre, nos vamos a esta función y usamos esto, va a ser exactamente lo mismo, ya que aquí vamos a retornar una función, la vamos a almacenar aquí y la vamos a utilizar en este script, que es la que añade a nuestro player a la lista. Entonces, si nosotros probamos, nos vamos a fijar que si apretar espacio va a ejecutarse esto, y lo que hace esto es tomar el nombre del jugador que vamos a agregar y no nos va a dejar salir de aquí, de este bucle, hasta que escribamos algo. Esto ya lo hemos visto, lo del bucle while. Entonces, si nosotros escribimos, por ejemplo, jugador 1, se va a romper el bucle y va a retornar este nombre, el que nosotros acabamos de especificar, y al retornarlo, lo va a almacenar aquí. ¿Ok? Es bastante simple. Entonces, si nosotros ponemos OK, si se fijan, acaba de agregar al jugador que especificamos, no nos deja poner un nombre vacío. Ahí sí, porque puso un espacio. Pero es bastante útil. Si se fijan, aquí no nos deja hasta que pongamos un nombre. Y bien, eso sería todo. Ya vimos cómo utilizar un script sin parámetros, únicamente que funcione
con cierta cantidad de instrucciones y se ejecute. Luego vimos un script que utiliza parámetros y de hecho utiliza más de un parámetro y lo llamamos a los parámetros que especificamos con la función, perdón, la variable argument. Aquí dentro de los corchetes especificamos qué argumento. Recuerden que no empieza desde el 1 sino desde el 0. Este sería el argumento 0 y este el 1. Luego procedemos a agregar a nuestra lista que nosotros especificamos aquí el nombre del jugador. Y también vimos cómo retornar valores dentro de un script. Aquí claramente retornamos nombre. Por ejemplo, podemos agregar una condición de que nosotros probamos aquí. Bueno, aquí que acaba de dar un error en la línea 11. Ah, claro, pusimos punto y coma al final de una condición if. Y bien, si se fijan, al agregar un nombre, al intentar agregar, por ejemplo, un nombre normal, nos va... Ah, claro. No sé en qué estoy pensando, pero la variable nombre no existe. Por eso me dice no set before reading it. Eso significa que esta variable no fue puesta antes, después de leerla. O más bien no está definida. Ahora sí, no sé por qué se me ocurrió poner nombre. Y ahora vamos a intentar agregar un nombre cualquiera y nos va a funcionar correctamente, ya que es un nombre distinto de admin y distinto de estos dos. Pero si nosotros ponemos admin, directamente admin, con la mayúscula respectiva, ya que es sencillo las mayúsculas, nos va a retornar error. Si fijan aquí nos retornó error y esto no se sigue ejecutando, se detiene el script. Si intentamos agregar game master, también nos da error, pero este es error 2, ya que intentó agregar estos dos. Si ponemos supervisor, también nos da error 2. Si ponemos game master, pero sin mayúsculas, no nos va a retornar error, ya que no es igual, al no ser mayúsculas y minúsculas iguales. Y si se fijan, esto también lo pueden utilizar a favor de otra cosa, en los retornos que detienen el script, ya que ya terminamos de ejecutar lo que necesitamos y retornamos el valor necesario, y esto ya no va a seguir ejecutándose. En el caso de que esto se cumpla, aquí va a dejar de ejecutarse el script y nos va a retornar esto. Entonces ya vimos lo que son los scripts normales, los que tienen argumentos o parámetros y los que retornan valores. Como consejo les recomiendo que siempre practiquen todo esto, ya que se les puede ir un detalle al tratar de copiar y pegar y no les va a resultar todo. Y lo más importante es que aprendan, no que lleguen y copien, ya que al intentar hacer juegos después únicamente van a tener que ver videos y videos, y esa no es la idea. La idea es que ustedes lo tengan en su mente y comprendan este lenguaje de programación para que les salga todo natural. Es súper importante y fundamental a la hora de programar. Bien, espero que les haya quedado claro. Cualquier duda, que es lo más probable ya que hice este video bastante resumido, no olviden dejar esa duda en los comentarios para yo después ayudarlos. Y recuerden siempre practicar, no olviden eso, practicar, hacer ejercicios, ustedes mismos proponerse un ejercicio. Así que muchas gracias por ver el video y nos vemos en la próxima. Chao.